la pensión resultante, esa base reguladora que le va a quedar, que es la base para la que se computa, se coge para hacer el cálculo de pensiones, esa va a ser menor. Al ser menor, el coeficiente o el porcentaje va a ser, es decir, que lo que estamos proponiendo no es solo subir la edad de jubilación, sino además que la pensión va a ser menor. Va a ser menor. Mire usted, una tremenda barbaridad y además yo creo que es un paso atrás, no solo en la situación actual de crisis, sino en la situación actual social en España. No sé qué es lo que tenéis que decir ustedes, digo como Grupo Socialista de Almonte, sobre la medida a adoptar por el Grupo Socialista a nivel de España respecto a los pensionistas. Tanto que habla el Partido Socialista de las mejoras sociales. ¿Dónde están las mejoras sociales? 4,5 millones casi de parados. Aumentar la edad de jubilación a los pensionistas, bajarle las pensiones a los pensionistas. ¿Dónde está? ¿Me lo queréis decir dónde está? Ahí es donde tenéis que trabajar. Que sois ustedes los que tenéis que tomar decisiones. ¿A qué habéis? Voy terminando. ¿Dónde se ha dedicado las inversiones de los últimos 20 años en Almonte? ¿Dónde están las perspectivas de futuro? ¿Dónde están las perspectivas de futuro creadas aquí en Almonte? ¿La agricultura? ¿En la agricultura? Ni siquiera el turismo en Almonte. ¿Dónde está lo que habéis hecho? Ese es vuestro trabajo y para eso se os paga. Para eso se os paga. Y como se os paga, os exigimos. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días a todos. La verdad es que después de la intervención de Izquierda Unida, la lectura de la moción, bueno, yo no tengo datos como para rebatir la cascada de datos que vierte en esta moción. Pero cierto es, y yo no tengo nada que opinar sobre eso, pero cierto es que todo este debate, cuanto menos, es precipitado, ¿verdad? Porque en la propuesta que dice que hay que retirar, no existe, no hay ninguna propuesta todavía. Es verdad que se ha hablado, que lo ha hablado el Gobierno, de la necesidad de retrasar el periodo, la fecha de jubilación y de ampliar el cálculo de la base de la pensión. Pero cierto es que en el Pacto de Toledo no hay ninguna propuesta todavía. Por tanto, no podemos pedir que se retire una cosa que no está propuesta. Dicho esto, todo el mundo reconocerá que es en el Pacto de Toledo donde se tiene que hacer esta propuesta, cuando se haga, si es que se hace. Y en el Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos políticos, es donde se tiene que discutir con estos datos y con los que tenga todo el mundo la necesidad o no, la oportunidad o no de garantizar el sistema de pensiones para el futuro. No les quepa a ustedes la menor duda de que si hay alguien interesado en este país en garantizar el sistema de pensiones y la calidad y la cantidad de pensiones, es el Partido Socialista. Y en previsión en el futuro se está proponiendo, se está hablando, se está trasladando el mensaje a la población de la necesidad de este debate. Pero todavía no hay propuesta, por tanto no podemos pedir que se retire. Insisto, y en todo caso cuando se presente, si se presenta, es en el foro adecuado. Y el Gobierno aprobará, los grupos parlamentarios aprobarán en el Parlamento las reformas de las leyes que procedan cuando se produzca un acuerdo en el Pacto de Toledo. El presidente del Gobierno ha sometido estas cuestiones a lo que se determine en el Pacto de Toledo. Por tanto, yo creo que cuanto menos es precipitada esta moción, sin entrar en el fondo ni en la veracidad de los datos. Por otro lado, la intervención del Partido Popular, que, bueno, es como siempre caótica, siempre el Grupo Socialista lo confunde con Zapatero, con Almonte, tenemos la culpa de todo, el desastre
estamos viviendo. Yo creo que el Partido Popular ha perdido una oportunidad de nombrar, porque tiene la solución, José Antonio Domínguez Iglesias, de nombrarlo ministro o asesor para que vaya a las reuniones después de la lección de economía que nos ha dado aquí hoy, ¿no? Yo lo único que le digo es que el Partido Socialista tiene abiertas varios pactos, varias mesas de diálogo y va a trasladar al Parlamento lo que se acuerde en estas mesas de diálogo. Hay un pacto anticrisis, donde están todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, está la mesa del Pacto de Toledo, está la mesa de la concertación social, donde están las empresas, los empresarios y los sindicatos, y el Gobierno se ha comprometido a trasladar a las leyes lo que acuerden la patronal y los sindicatos, y por tanto es un talante, una forma de gobernar. Van a trasladar a las leyes lo que se acuerde en las mesas de negociación, creadas como el Pacto de Toledo, la que se ha creado para la anticrisis y la permanente prácticamente de los sindicatos y los empresarios. Amén del pacto también que se está buscando sobre la educación, etcétera, etcétera. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal. No hace mucho, recordamos, que hubo un decretazo donde se les recortaban por decreto los derechos a los trabajadores en el gobierno del Partido Popular. Aquí el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no ha dado ningún paso en contra de las políticas sociales que lleva este gobierno. El presidente del gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva que va a mantener las políticas sociales y hará la reforma que acuerden los sindicatos y los empresarios. No ha planteado, como se planteó en el futuro, que fue objeto de una huelga general que no existió para la televisión española cuando gobernaba el Partido Popular y para determinados medios, pero que llevó a la dimisión del ministro. Con todo eso, no podéis ustedes decir aquí, hablar malamente de las reformas que se pretenden hacer para dinamizar la vida, la economía de este país. Yo insisto, vamos a hacer una carta de recomendación para que el Partido Popular se lleve a Madrid José Antonio Domínguez Iglesias, porque creo que tiene la solución, según ha expresado hoy aquí. La verdad es que nosotros no somos más humildes y entendemos de estas cosas lo que entendemos. Pero cierto es, y no sé, Izquierda Unida, ¿qué tendría que decir? Que todavía no hay ninguna propuesta formal. Bien, iniciamos el segundo turno. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, vamos a ver. Cuando el Gobierno saca a la luz pública una posible propuesta, está creando un debate social. Y nosotros, que yo sepa, somos sociedad de este país. Por lo tanto, podemos opinar. Y como órgano representativo de 21.700 habitantes, podemos opinar. Y eso es lo que Izquierda Unida trae aquí, que opinemos sobre la posición de los representantes de los ciudadanos de Almonte en cuanto a el retraso de la jubilación y posible ampliación del periodo de cotización. Señor Pepe Villa, si para el Partido Socialista su único problema en esta moción es que todavía no ha sido presentado, yo le hago una propuesta: instar al equipo de Gobierno a que no presente en el Pacto de Toledo estas propuestas. Porque lo que interesa no es si está presentado o no está presentado, sino lo que interesa es que el Partido Socialista en el Gobierno central ha lanzado un reto: posible modificación de pensiones en esta dirección. Pues opinemos. Y este órgano es muy válido, creo que de los más válidos dentro de los distintos órganos representativos de la ciudadanía para opinar sobre este tema. Mirad, se le está acusando al plan de pensiones que puede llegar a ser insoportable para los ciudadanos. Y en ningún momento nos hemos parado a pensar: si una persona que llega a 65 años se jubila porque la edad y la ley así se lo requiere, queda un puesto vacante. Sean prejubilados por las grandes multinacionales en concordancia con el Gobierno a miles de trabajadores en este país con 40 y 45 años. Y está soportando las pensiones de los que
han trabajado y vamos